¿Por qué encontró Gen? Y es aquí donde viene alguna de las cosas que estábamos explicando. Dice la parashá que la razón por la cual Noé encontró Gen, que es lo que usted y yo conocemos como gracia, pero mejor traducido sería bondad, porque la bondad no es algo que se gana, hermanos. La bondad es algo que se obtiene. Es lo mismo que la misericordia. No es algo que lo podemos ganar. Entonces, Noé encontró Gen, dice, porque era perfecto. En todas sus generaciones, dice, fíjese. Ahora, está hablando de generaciones, como les digo, en el hebreo el concepto de generación es de familias. Estas son las familias, estos son los hijos, esta es la descendencia de Noé, cuando habla de las generaciones de Noé. Pero él dice que era perfecto. Esa es la traducción de la palabra que tenemos, ¿verdad? En el hebreo, hermanos, perfecto, y aún si analizamos la palabra perfecto, hermanos, no es necesariamente que él era puro. Acordémonos que la perfección de la que está hablando aquí, tenemos que entender la palabra perfección en base del problema que está sucediendo aquí, por la razón que el Padre va a destruirle el mundo. Basado en eso tenemos que encontrar a qué se está refiriendo la palabra perfecto. En el hebreo la palabra perfecto es tamim, y quiere decir sin defecto. Ahora, y fíjese cómo lo explica el hebreo. El hebreo dice que es sin defecto. En hebreo es tamim, perfecto. Y fíjese, y está hablando en el hebreo, cuando usted busca esa palabra, está diciendo que es entero, que es sin mancha. Esa es una de las cosas que usted va a encontrar ahí cuando lo busca en el diccionario hebreo, que es entero y que es sin mancha. Pero más que todo, donde usted debe de enfocarse y mirar la explicación que está diciendo, es que dice que es esto que está diciendo, entero y sin mancha, se trata de un aspecto físico. O sea que podríamos decir que ese sería uno de los aspectos de él sin mancha, ¿verdad? Pero en realidad, nosotros por lo que aprendemos y miramos en la Torá, en otros ejemplos más adelante, en el futuro, por ejemplo, te puedo citar David, cuando Samuel llegó, ¿se acuerdan? Y miró a los hijos de Isaí, cuando se presentó el primogénito, dice que era bien parecido y alto. Y él dijo, este es el ungido. Y el padre le dijo, no, le dijo, porque yo no me fijo en la apariencia, en lo que está afuera, yo me fijo en lo de dentro del corazón. Y cuando llegó David, era el más joven. Aunque fíjese que en la Torá, nosotros decimos, perdón, los profetas están diciendo que David era bien parecido. Era rubio, dice. Era pelirrojo, era rubio, era bien parecido. No era un muchacho, pero Samuel no tomó en cuenta tanto. Quizás los otros eran mejor parecidos que David todavía. Entonces, pero el punto es que ellos están diciendo que es un aspecto físico. Como usted y yo a veces queremos entender perfecto, es que no hemos pecado. Pero en realidad la Torá, la mayoría de las veces cuando habla de esto, porque acuérdense, la Torá nos dice, hermano, y en el Brit Hadashah dice, ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, usted y yo obviamente ya sabemos de que si lo queremos mirar desde un lado espiritual, no somos perfectos. Entonces, ¿qué me está diciendo la Torá? ¿Qué está hablando la Torá entonces acerca de perfección? Si en el hebreo la palabra me está diciendo que se está refiriendo a un aspecto físico, entonces tengo que analizar. Yo, de acuerdo, ¿qué fue lo que pasó en Noah, aquí, en los tiempos de Noé? ¿Cuál fue el problema? El problema empezó un poquito más antes, no estábamos haciendo el comentario, que empezó ahí en el capítulo 6 al principio, y dice, voy a leer el verso 1, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ese en realidad fue el problema porque no solamente pasó eso, pero al hacer eso, vino un resultado. No tanto el defecto físico, sino la mezcla de diferentes órdenes. Recordemos, el Padre tiene problemas con mezclas que no son del mismo orden, que no son, por así decirlo, de la misma especie. Entonces, aquí hubo una mezcla. Y una de las cosas que explicamos en el pasado, y ustedes me escucharon esto, hermano, no es concebible de que, digamos que, como lo quiere presentar la doctrina es de esta manera, que los hijos de Caín, pues no seguían Torá, eran malos, y probablemente sí lo eran. Y que los hijos de Set, sí eran pues seguidores de la Torá, eran puros, eran santos. Y entonces cuando estos dos se juntaron, salieron gigantes. Ahora, pensemos razonablemente. En nuestros días, si una persona es creyente y sigue la palabra y hace Torá y hace mandamientos, y una persona santa, ¿verdad? Apartada, que quiere Kadosh, apartada, y no hace nada de todas las cosas que hace el mundo.
y esta persona se casa con alguien, como nosotros les decimos, mundano, ¿le van a nacer gigantes? No, estamos hablando de físico, hermano. Estamos hablando de que lo de perfecto está refiriendo a un aspecto físico. ¿Es concebible? ¿Pasa eso o no pasa eso? Sí pasa en nuestro día. Hay creyentes que se casan con personas que no observan ni tienen nada. No nacen gigantes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en este tiempo sí iban a nacer gigantes de esa relación? De una relación de, vamos a decirlo así, para ponerlo bien simple, de creyentes y no creyentes salieron gigantes. Así como lo quiere presentar, ¿cómo se dice? A las creencias, ¿verdad? Principales. Y así como, y todavía, fíjese, yo estaba leyendo las explicaciones del Humash, que son las del judaísmo, ¿verdad? Nosotros conocemos el Humash, que son explicaciones y son a los comentarios de algunos rabinos como Rashi, ¿verdad? Y muchos de ellos, aún de Hillel y Shammai, pero más de los más modernos. Ellos dicen eso también, eso es lo que miran. Nacieron gigantes porque esos hijos que dice ahí de Elohim no eran hijos terrenales, no eran como, porque nosotros decimos, todos somos hijos de Elohim, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos argumentar. Todos somos hijos de Dios, ¿va? Voy a hablar en el idioma. Todos somos. El problema, obviamente, que estamos leyendo aquí, en realidad no trata de eso, hermano. Desde el punto de vista hebreo y de lo que miramos que pasa, el resultado de esas cosas, no me dice en realidad que eso fue lo que pasó. Aquí dice que había gigantes en la tierra y que estos son los valientes de que de la antigüedad dice eran de renombre, eran conocidos. Y el año pasado mencionamos algunas de esas cosas, ¿no se recuerdan? Que muchos de esos gigantes, muchos de esos hombres valientes y de renombre son conocidos solamente en la mitología griega. Y que nosotros esas cosas de la mitología griega quizás no las concebiríamos como cosas reales. Las miramos, quizás las seguimos mirando así como mitología, como los cuentos de Hércules, de Zeus, de Thor. ¿Se acuerdan de todos esos dioses? Todos los dioses de la mitología griega. Últimamente, los que son buenos para mirar, que somos buenos, vamos a incluir yo también, para mirar películas, ¿verdad? Hay una película que es un remake, es una, ¿cómo se dice eso, hermano? La rehicieron otra vez, ya estaba hecha, ¿no? Pero la volvieron a hacer una versión moderna, que se llamaba Clash of the Titans. ¿Cómo se dice en español? Era el choque de los titanes. ¿La vieron? ¿No la vieron? Ok, miren, hermanos. Se los voy a recomendar que la miren, ¿ok? Para que entiendan un poco la mitología griega y el aspecto cómo el paganismo y cómo el griego miraba, entendía estas cosas de realidades, en realidad cosas que sí pasaron, pero cómo ellos las miraban. Ellos las miraban a estos seres, los miraban como dioses. Los miraban como los dioses encargados de la naturaleza, como decía, del mar, del trueno. El Zeus era el dios que los dirigía a todos ellos. Y usted va a encontrar, hermanos, en libros antiguos, va a encontrar en la historia de los asirios, va a encontrar en la historia de los sumerios, historias parecidas. Y estas eran civilizaciones apartes, en cada una en su área, pero las historias son similares. Como por ejemplo, volviendo al punto de lo que es el diluvio, ¿no? ¿Qué es lo que trata, verdad? Esta parashá habla del diluvio. Hay otras civilizaciones que relatan acerca de un diluvio. Pero fíjese, acordándome de los comentarios de algunas de cómo miran eso, ellos miran de que los Elohines, en otra de las historias cómo presentan el diluvio, miran y es una historia que se llama de Gilgamesh. Ya la han escuchado ustedes, ¿verdad? La historia de Gilgamesh. Es de los babilonios. Ellos miraban que a este que apartaron, no recuerdo el nombre de él, lo apartaron así, y es el que toma el lugar de Noé, la historia. Que lo apartaron, dicen ellos, porque para los Elohines esos, para esos dioses, ese era el favorito dentro de los de la tierra. No dice y no explica de que era un sadik, como estaba hablando de Noé, sino que simplemente fue, este me cae bien, este es mi favorito. O sea que no hubo una base, no hubo un patrón no lo presentan como lo presenta la Torá. No enseñan y no presentan un patrón de cuál es la forma o cuál es la razón justa por cuál se escogió a esta persona para salvarla de la muerte que todos los demás iban a sufrir. ¿Por qué a él? En la historia de Gilgamesh, a este lo presentan simplemente porque lo salvaron, porque pues él que les caía bien a los dioses, el favorito. Y en la historia de Noé, la Torá no lo está presentando de esa manera. Dice que Noé era perfecto físicamente, fíjese, físicamente. No está hablando de perfecto espiritual, está hablando de físicamente, porque el problema que pasó ahí fue físico, hermano. Noé no venía de esa descendencia, de esas mezclas. En realidad lo que está pasando es, hermano, yo expliqué eso el año pasado, lo que pasa es que la genética, el ADN de Noé no estaba mezclado. Dice que toda la tierra ya estaba corrompida. Cuando usted busca la palabra corrompida, está hablando de que como se salieron de su orden, imagínense los genes de seres que no eran de esta dimensión, mezclarse con los genes de especie humana, terrenal. ¿Por qué es que no es tan fácil aceptar eso? ¿Por qué? Porque en nuestra mente no está programada para aceptar o para recibir de que ángeles
porque los miramos seres espirituales puedan mezclarse con carne humana. ¿Por qué? Porque siempre se nos enseñó y hemos pensado que entre los ángeles no tienen sexo, que eso es una de las cosas que dice el Brej Hadashah. Pero hay historias, aún en los profetas, como la que la otra vez compartí con ustedes, que nos enseña de que sí en realidad hay malaj que son femeninas, que son mujeres. Y lo explica el libro de Zacarías, en el capítulo 5, ¿se recuerdan? Y que habla de la maldad, y que fue llevada en un efa, ¿se recuerdan de eso? Y que 2 mujeres la llevaban. Ahora, no está hablando de seres terrenales, Zacarías no está hablando de seres humanos ahí. Está hablando de seres que está mirando él, están mostrando una visión. Porque la están llevando, dice, y la están levantando, fíjese, a esta maldad, la están levantando de la área de Israel y la están llevando a la tierra de Sinar. Y ustedes saben cuál es la tierra de Sinar. Okay, si ustedes han leído, se recuerdan qué es Sinar, hermano. ¿Qué era Sinar? Era una ciudad, obviamente, ¿no? ¿Pero dónde? Sí, se conoce en los escritos. Era en Babilonia. Que no era Babilonia, era en Babilonia, era en Mesopotamia. Era lo que se conocía acerca del sur de Mesopotamia, donde caían los ríos, el Tigris y el Éufrates. Lo que se conocía en el tiempo de Abraham como Ur de los Caldeos. Ahí era Sinar. Esa es la área. Está siendo llevada de la área de Canaán, ¿verdad? Como se conoce también, de la tierra de Israel, y está siendo llevada a Sinar, a Babilonia, y dice que ahí le van a hacer una casa, y le están haciendo sus bases para hacer el templo, ¿se recuerdan? ¿Y para qué será eso? Eso ya es extra, ¿verdad? Pero el problema que está pasando, hermano, miren, cuando nosotros analizamos la palabra, porque tenemos que volver, ¿verdad?, para entender lo que está pasando con Noé, la palabra que usted y yo tenemos en nuestras versiones como gigantes es Nefel o Nefelines, ¿verdad? Lo voy a poner en español, porque en hebreo es un poquito diferente. Nefelín. Y esto se ha traducido siempre como caídos. Y aunque usted busque la palabra en el hebreo, fíjese, la palabra Nefel, Nefelines, que fue traducida a nuestras versiones como gigantes, en el original está diciendo los caídos y nosotros le seguimos haciendo nosotros, aún en el hebreo, en estas palabras, le seguimos poniendo el entendimiento de, por ejemplo, espiritual. Decimos caídos porque cayeron en pecado. El problema no fue que cayeron en pecados, hermano. La palabra nefel quiere decir no solamente caído, quiere decir que bajaron. Se ha traducido como caídos porque se dice cayeron, o sea, obviamente si algo cayó es porque viene de arriba. Entonces dice cayeron, pero siempre cayeron en pecado. No es que cayeron en pecado, hermano. Ha sido traducido como gigante. Ha sido traducido, pero una de las formas como usted puede mirar en las diferentes traducciones de la palabra del hebreo al español o al inglés, es que fueron seres que cayeron. Pero una mejor traducción sería que bajaron, no que cayeron, sino que bajaron. Porque eso es lo que enseña el libro de Enoc. Porque los vigilantes, miren, una de estas cosas que creo yo que expliqué en una ocasión, es que estos vigilantes es una especie, es una orden, es una creación. Y esta creación, el Padre le dio o la hizo de esta manera, que tienen la habilidad para poder estar en una dimensión diferente a la nuestra, para poder bajar a la nuestra, pareciéndose y mirándose como nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros dentro de la Torah podemos entender esto? Que sí es posible. Fácil. Cuando se le presentaron los ángeles a Abraham, ¿cómo se le presentaron? ¿Se le presentaron como un ser invisible, espiritual, que no podían mirar? Obviamente no. Dice que él los miró como hombres. Él al principio, él no sabía de que eran malaj. Aún el mismo Brej Hadashah nos enseña eso. Que dice, hay que ser hospitalarios, dice, porque como Abraham sin saber, dice, hospedó ángeles. Entonces, por esa razón hay que ser hospitalarios, porque no sabemos. Entonces, quiere decir eso, que ellos tienen la habilidad de poder tomar la forma humana. Pero fíjense, no todos los malaj pueden hacer eso, pero esta orden en especial sí lo puede hacer. Estos vigilantes lo pueden hacer. Y porque lo pueden hacer, pudieron mezclarse con las mujeres. Porque lo pueden hacer. ¿Qué es el resultado? Vinieron gigantes, dice. Se salieron de su orden. De los gigantes esto, el Padre la razón que quiere destruirlo es ¿por qué? Porque han cambiado el orden, porque adulteraron la creación como Él la hizo, al mezclarse estos. Acordémonos, hermanos, mire, ni en los shamayim, ni aquí en la tierra, el Padre nos ata ni nos obliga a que obedezcamos y que lo sigamos como Él espera que lo hagamos. Porque si en los shamayim ellos estuvieran obligados a seguir, pues entonces, ¿qué pasó con la rebelión entonces de los malaks? La tercera parte de las estrellas se rebeló. Quiere decir que ellos allá también se pueden rebelar, ¿verdad o no? Lo hicieron. Y no tenemos problema con entender eso. Es lo que leemos. ¿Por qué? Porque lo leemos en Apocalipsis, lo leemos en otros libros. Así siempre lo hemos entendido, no hay problema con eso. Pero si ponemos a la par ese mismo entendimiento, entonces, con lo que está hablando la Parashá,
¿por qué aquí no lo podemos encajar? O sea que hay veces que sí, porque como así lo hemos creído, sí lo aceptamos. Pero algo que no conocemos, no, porque no. Pero es el mismo concepto, es lo mismo. Entonces, ¿por qué tenemos que tener problemas con que un ser, verdad, que no es de nuestra dimensión, que no es humano, se mezcle con una humana? Y es por eso que el libro de Enoch no ha sido aceptado. Por realidad, por esta doctrina, el libro de Enoch no ha sido aceptado, ni dentro del judaísmo, ni dentro del cristianismo. Por este tipo de pensamiento, porque dicen, no es posible, los ángeles no pueden hacer esto. Yo diría que casi todo, hermanos. Si hay unos, van a ser bien poquitos los que lo entienden diferente. Porque fíjese cómo nosotros hacemos, hermano. Fíjese cómo nosotros a veces somos, por decir, para que me entiendan, quisiera escoger una mejor palabra, cómo nosotros hacemos diferencia, cómo hacemos nosotros discriminación en las enseñanzas. No solamente nosotros, también dentro del judaísmo. ¿De dónde nosotros entendemos que vino la observancia de Hanukkah? ¿Dónde aprendemos nosotros de qué fue lo que pasó, por qué vino esa observación de Hanukkah? De esa fiesta. No, Hanukkah, hermano. Del libro de los Macabeos, ¿verdad? Ahí nos cuenta la historia de qué fue lo que pasó y de ahí viene la observancia de la fiesta. Fíjate, el judaísmo observa Hanukkah, sí, es una de sus fiestas. No por mandamiento, pero es una de sus fiestas, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no aceptan el libro de Macabeos? Si es el que relata la historia. No está en el canon, ¿verdad?, del Tanaj, pero tampoco está en el cristiano, hermano. Está en el católico, ¿verdad? Después vinieron los católicos y no, para ustedes no. Y se los quitaron. Todos los libros que tenía, ¿verdad?, el canon, al principio, el canon católico, fueron quitados. Pero aquí está otro ejemplo. Se entienden y se aceptan estas historias de libros que no están en estos que tenemos. Por eso, pero el punto es esto, hermana, que sí creemos y aceptamos cosas que estos libros no nos están diciendo, nos lo están diciendo otros libros, como el de Enoch, como el de los Macabeos. Entonces estamos tomando pick and choose, es lo que estamos haciendo. Este me gusta, este sí. No podemos hacer eso con las escrituras. No, esos son descendientes de Ham, uno de los hijos de Noé. Fueron 3, ¿verdad? Ya que mencionas eso. ¿Fueron quién? Jafet, Sem y Ham. Son los 3 hijos de Noé. Mire, cuando el Padre dice 120 años van a ser, ¿verdad?, los del hombre, se los voy a decir así, hermano. No estaba hablando de que usted o yo vamos a poder vivir 120 años. No estaba, ni los de esa generación a los que le habló. Dentro del judaísmo, y aún algunos teólogos lo aceptan, que en realidad lo que pasó es que se tardaron 120 años para hacer el arca. Entonces, durante ese tiempo, es el tiempo, por decirlo así, de misericordia que el Padre le está dando, ¿verdad?, a la generación fuera de Noé, porque Noé ya tenía su ticket. Noé y su familia ya tenían su ticket para entrar al arca. 120 años en construir el arca. Eso es lo que significa. Porque si ustedes leen uno de los salmos, dice de que los días del hombre serán 70 y en los más robustos 80. Y díganme si no ahora en día a duras penas la gente llega a 80 años. A los 30 y los 40 andan con achaques, les duele aquí, les duele por allá, ¿verdad? No hemos llegado a los 60. Entonces, ¿tiene razón el Salmo? ¿Es verídico lo que está hablando? Sí. Entonces, ¿por qué le vamos a aplicar que lo que está diciendo que serán los días del hombre 120 años? Serán los días del hombre en esa época que él dijo eso. Ya nomás esos años le quedaban, eso es lo que estaba diciendo. Pero se fija qué fácil es poder acomodarle algo así. Lo malinterpretamos si no tomamos en cuenta todo lo que está alrededor, todo lo que está pasando, hermano. Entonces, ¿por qué Noé se presenta como un hombre perfecto? Porque su ADN, porque él no había sido, él y sus padres no se habían mezclado con estos seres. Sus padres no venían de esas mezclas. Porque dice, toda la tierra estaba corrompida, excepto de la familia de Noé. No, si él no estaba mezclado, ¿cómo iban a ser los hijos mezclados? ¿Quién? El sentido de justo, sadik, como se le presenta en las escrituras. Pero acordémonos, sí, mire, si la mujer, Noé digamos es sadik, y su ADN no está mezclado, ¿verdad? Noé. Pero si su mujer hubiera estado mezclada, entonces los hijos de ellos ya hubieran nacido mezclados, obviamente. Porque la formación de una persona siempre lleva, nosotros tenemos los ADN de nuestros padres y de nuestras madres. Entonces, ya el padre no hubiera podido, porque el problema de destruirlo es por la mezcla que hay, no hubiera podido salvar, solamente hubiera salvado a Noé. Pero si está salvando a toda su familia, que fueron ¿cuántos? Que fueron 8, quiere decir que ellos todavía se mantuvieron, ¿no? Ahora, comprendamos una cosa, hermano. Recordamos la promesa, la primera promesa de restauración que se hace en el libro de Bereshit, ¿dónde está? ¿Cuál es? No, esa ya es la de Noé, estoy hablando de Bereshit, en la Parashá Bereshit.
La primera promesa que se encuentra en las escrituras de restauración, ¿dónde está, hermano? Génesis 3:15. No a Noé. Génesis 3:15. Es la primera promesa, hermano. Esa es la primera promesa que hay. Ajá. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y la suya, y esta te irá en la cabeza, y tú la irás en el calcañar. La promesa ahí es de restauración, hermano. Que la semilla, ¿verdad? La descendencia de la mujer iba a aplastar en la cabeza a la serpiente, que fue la que la hizo caer, ¿verdad? Esa es la promesa de restaurar. Ahí en realidad es la restauración. Y fíjense, esa simiente, como se ha entendido siempre, hermano, busquen los libros de teología, esa simiente de la mujer siempre ha sido entendida como Yeshua. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? No hay pregunta tonta. Ok, mira, una de las cosas que hemos explicado aquí, los relatos de la Torá, especialmente el de la creación de Bereshit, no podemos tomar esos relatos nosotros como literalmente así como los lees. En realidad son una suma, son una síntesis, y bastante de ello es simbólico, bastante de ello. Porque, por ejemplo, explicábamos la semana pasada que cuando se habla de los 6 días de la creación, se está hablando de fases, de etapas, de eras. No se puede estar hablando ahí de días de 24 horas. Cuando tú y yo leemos la palabra día, en el hebreo yom, está hablando de un espacio de tiempo. Pero fíjate, no está hablando del espacio de tiempo del ser humano, porque el que está creando y que se está refiriendo a esos días es el Padre, el Creador, el que está creando. El hombre todavía ni siquiera estaba en la, ¿cómo se dice? No estaba en el panorama, no estaba él, todavía no aparecía. Entonces, esos días son fases, son etapas. Ahora, si esos días, en ese tiempo, y está hablando del tiempo del Padre, eran 24 horas, y una de las cosas que Yeshua dice, que el Padre y yo, dice, hasta ahora trabajamos. Uno de los aspectos que explicamos en ese entonces es que ellos están siempre creando. Y los científicos pueden entender esto, y los otros lo deberíamos de entender, porque el universo, ya sabemos, se sigue expandiendo, sigue creando, se siguen creando planetas, se siguen creando universos. ¿Es entendible eso o no en la ciencia? Se sigue creando. Pero fíjense, ¿cuánto tiempo está tomando para esas creaciones? ¿Se está tomando 24 horas para formar una galaxia? Obviamente no, hermanos. El hombre ha llegado a tener el suficiente entendimiento para darse cuenta que esas cosas toman millones de años. Pero la teología no deja ver eso. Y los científicos tampoco no permiten que entre un ser que está creando. La teología quiere que lo cree en 24 horas. Los científicos dicen no, se creó solo. Hay un choque entre los dos, en realidad. Hay un choque entre los dos. Pero fíjense, en parte los dos tienen razón. Si solamente se pudieran poner de acuerdo y concederse, los dos concederse, por decir así, una tregua, que vamos a analizar lo que tú estás diciendo. Científicos tienen que aceptar de que no puede haber una creación de la nada. Sí aceptamos que hay un creador, por lo menos que aceptaran eso. Pero la teología también, no, que fueron 24 horas y no puede ser más, porque eso es día. Sí, pero vuelvo a decir, ese es el concepto que usted y yo tenemos de tiempo, pero aquí no está hablando de tiempo humano, está hablando de la creación del universo. Es el Padre el que está creando. No lo podemos encerrar nosotros ahora en el tiempo en que nosotros entendemos. Entonces esas son etapas que tomaron. Fíjense, hay un solo verso que por lo menos nos debería de llevarnos a entender de que por lo menos la creación, como lo presentan estas 6 etapas, en estos 6 días, tomó por lo menos 6,000 años. Porque hay un salmo que dice, ¿verdad? Porque para el Padre un día son como 1,000 años y 1,000 años como un día. Pero en realidad el concepto de ese verso es que para él el tiempo no existe. Entonces, pero si por lo menos utilizáramos podemos decir, esa fórmula, por lo menos entonces la creación tomó por lo menos 6,000 años. Pero no 6 días. Porque para nosotros es más fácil, sin andarle buscando, es que diga, pues que Hashem dijo, ¡pum!, creó y ahí apareció. Eso es lo más fácil para nosotros. ¿Por qué? Porque analizamos otro verso. Porque no hay nada imposible para... Sí, es cierto, no hay nada imposible, pero es así como él hace las cosas. ¿Cómo las está haciendo ahorita? Volviendo a la creación de los universos. ¿Se siguen formando o no se siguen formando? Sí, se siguen formando. ¿Y está tomando entonces el tiempo que nosotros queremos ver un día? No. Está tomando y va a tomar millones y millones de años luz. Entonces tenemos que conciliar esas cosas, hermano. Tenemos que conciliar esas cosas. Ahora, fíjense, hemos entendido, ¿verdad?, que la simiente de la mujer fue Yeshua.
y que es el que va a aplastar a la... Pero ahora, se habla de otra simiente también. No se habla solamente de una. Y esto pues ya lo hemos explicado en el pasado, ¿no? La simiente de la serpiente. Ahora, fíjese lo que nosotros le hacemos al texto bíblico. Le hacemos esto. En Yeshua, esa simiente es física, ¿verdad? Porque pues se cumplió en la persona de Yeshua. Es física. Y entonces, ¿qué pasa entonces con la otra mitad de la promesa? ¿La serpiente es física o es espiritual? La simiente, fíjese, la descendencia de esa persona que engañó, de esos malás que estuvieron así. ¿Cómo fue? ¿Se fija cómo se cumple lo que estoy diciendo? Sí, hermano, porque, mire, queremos analizar, ¿verdad?, esa promesa. Y que hay dos clases de simientes ahí. La simiente de Yeshua y la entendemos que es física. No miramos nosotros esa simiente como espiritual, ¿verdad que no? Entonces, la otra simiente, que es la de la serpiente, ¿por qué esa tiene que ser espiritual? Entonces, ¿quiere decir que una simiente espiritual va a venir a aplastar a una simiente física? ¿O una física a una espiritual? Tampoco. Entonces, o son las dos espirituales o son las dos físicas, hermana. No puede ser una y otra. No puede ser eso. Tiene que ser, hermana. Pero yo no quiero que usted me lo tome por mí, hermana. Yo no quiero que lo crea y ni lo acepte porque yo se lo estoy diciendo. Yo creo que podamos nosotros mirar. Si está hablando de algo que va a pasar literalmente, porque acuérdese, el desarrollo de la restauración y de las cosas que van a pasar son cosas físicas que van a pasar para que la tierra sea restaurada. Porque el fin y el resultado del cumplimiento de las promesas que nosotros miramos en los profetas, de cómo el pueblo de Israel va a ser llevado nuevamente a la tierra, no lo podemos mirar como una restauración espiritual, hermano. Israel va a volver en el espíritu a Israel. No, está diciendo el Padre que de las 4 esquinas de la tierra va a sacar a todos sus escogidos, que sus escogidos son Israel. Y los va a sacar, ¿verdad? Y los va a llevar para Israel. ¿Podemos mirar eso como una restauración espiritual o va a ser una restauración física? Física. No, que estoy diciendo, que estoy tratando de que comparemos esto, ¿no? Que las promesas para que se lleven a su totalidad. Usted y yo somos físicos, hermanos. Cuando Adán y Eva fueron traídos aquí, a nuestra dimensión, fueron traídos como seres físicos, no como seres espirituales. Dice que fueron creados menor que los ángeles. Y el resultado de ellos y sus descendientes fueron físicos. Y su restauración tiene que ser física. Pero en la teología se ha querido espiritualizar todo esto. No encaja con las promesas que el Padre está dando a Israel. No solamente a Israel, a todos los gentiles y aún Yeshua. Cuando los apóstoles, los discípulos le preguntan a Yeshua, ¿restaurarás el reino a Israel? ¿A qué reino se estará refiriendo? ¿A un reino espiritual? ¿O se está refiriendo a que ellos estaban listos para pelear por su tierra? Recordémonos que les dijo, les dije que no trajeran espada. Ahora les digo, cómprense una porque la van a ocupar. ¿Sí o no? Entonces tienen que defenderse. Le dice, en los últimos días dice, va a haber persecución. ¿La persecución va a ser espiritual o va a ser física? ¿Cómo ha sido la persecución de Israel? Ha sido una persecución física, hermana, los han matado. Si analizamos todas estas cosas, todo es físico, pero a la hora de que se junta con una doctrina, una creencia, ahí lo hacemos espiritual. Ahí quebramos el patrón, ahí quebramos la regla. ¿Por qué? Porque como no lo entendíamos así, o no nos lo habían enseñado así, o no lo hemos analizado para mirarlo así, es más fácil decir, es espiritual. Es más fácil, la verdad. Tiene que ser física. La descendencia de la serpiente está en el mundo ya, hermana. Esa descendencia no puede haber desaparecido. Son seres, hermanas. Y son mezclas, tiene que seguir siendo mezclas de seres que bajaron, ¿verdad? Y que se mezclaron con los humanos. Algunas de estas cosas las explica el Talmud. Fíjese, eso lo explican, fíjese. Porque ellos dicen de que cuando, después del diluvio vuelven a aparecer los gigantes. Y si los gigantes fue la mezcla, ¿verdad?, de Malaj con seres humanos, entonces, ¿cómo es que más adelante vuelven a aparecer? ¿Sabes qué es lo que dice el Talmud? No, dice el Talmud, parte, sí volvieron a hacerlo, pero parte dice el Talmud, de que uno de los gigantes, por ejemplo, Og, este que parece ahí, ¿verdad?, que tenía su cama de hierro, dice que se colgó del arca. Acordémonos que eran gigantes y fuertes. Y eso es lo que dice el Talmud, hermano. Que algunos de estos gigantes se colgaron del arca y por eso sobrevivieron y por eso vuelven a aparecer. A tal grado que volvieron a llenar la tierra. Recordemos, mire, Jericó, la primera ciudad que se destruyó cuando vino, ¿verdad?, cuando venía entrando del desierto ya Israel. Era una ciudad amurallada y lo que se cree que había ahí, por muchos de los relatos, eran gente gigantes. Acordémonos que los mismos espías lo dijeron. Nosotros parecemos de langostas a la par de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿volvió a suceder eso, hermana? Volvió a suceder.
Ahora, ¿qué está diciendo Yeshua? Porque los días de la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Y fíjese lo que él dice, se estarán entonces casando y dándose en casamiento, tomando y bebiendo como lo hacían en aquel tiempo. El tomar y beber, ¿salen gigantes si usted y yo tomamos y bebemos y comemos? No. Ahora, entonces, ¿es problema casarse? Porque Yeshua está diciendo, se estarán casando y hacen casamiento. ¿Es problema casarse? ¿Sabe qué es el primer mandamiento? El de casarse y multiplicarse es el primer mandamiento que le da el Padre a Adán y a Javá. Multiplicaos, también a él. Pero ese es un mandamiento, de multiplicarse. Entonces, ¿cómo casarse va a ser problema? Entonces, ¿qué es lo que está queriendo presentar Yeshua? Como dice, los días de mi venida van a ser como en los días de Noé y como en los días de Lot. Esos son los ejemplos que él presenta. No puede ser que se estaban casando. Tiene que ser el problema que pasó en esos días. El problema que pasó en esos días que hubo mezclas de seres. Ahora, ¿se está preparando nuestros días para que esas cosas se miren y no se miren como raras o como fuera? Claro que sí se está preparando. Lo que pasa es que la gente dice, los ovnis, dice, esos son cuentos, ¿verdad? Los extraterrestres, ¿cuánta gente está lista para decir sí existen? ¿Sí son o no son? No mucha gente, mucha incredulidad acerca de eso, ¿verdad? Parte, no fue en toda la Tierra, hermano. Parte fue porque, y expliqué, creo que sí explicamos eso, no fue en toda la Tierra. No, luego se lo explica, hermano. No fue en toda la Tierra. No pudo haber sido en toda la Tierra, por diferentes razones. Fue en toda esa región. Yo sé que usted y yo leemos ahí que en toda la Tierra. Pero acordémonos que cuando se habla de toda la Tierra, no siempre está hablando de todo el mundo, no está hablando del planeta, está hablando de tierra, está hablando de una región. Porque hay evidencias en otras áreas, ¿verdad? De que se mantuvieron animales que de otra época, de antes del diluvio. Usted sabe que con el diluvio se eliminaron muchos animales, que ya no volvieron a existir. Por ejemplo, fíjese, se ha entendido siempre que los canguros son de una especie que era antidiluviana, y esos existen todavía en Australia. Hay muchos de esos. Pero bueno, entonces, volviendo a la simiente de la serpiente, no tiene que ser física, no puede ser espiritual. Porque esa simiente es la que ha estado siempre queriendo destruir a quién. Recordémonos, ¿quién es la simiente? Nosotros sabemos y aceptamos porque creemos en Yeshua que la descendencia de esa simiente se cumple en Yeshua. Pero fíjese, está hablando de la mujer. Y nosotros ya hemos analizado en el pasado de que la mujer se está refiriendo a quién. ¿A quién se refiere la mujer? A Israel. Apocalipsis, el sueño de José y muchas otras cosas nos dicen que esa mujer es Israel. La simiente, su descendencia. De esa descendencia, una persona. Pero sigue habiendo más descendencia. Entonces la serpiente, su descendencia, está hablando de varios, no está hablando de uno. Aunque al final los dos sí tienen uno, hermano. Cada descendencia tiene un líder. Y en la descendencia de la serpiente, pues Yeshua como Mashiach, ¿verdad? Como el ungido, como el enviado del Padre. Pero en la descendencia de la serpiente, ¿quién? No lo conocemos. Porque no lo conocemos, ¿no existe? ¿O no hay esa mezcla? Sí los hay, hermano. Y eso es lo que está diciendo Yeshua, que en los días antes de su venida va a volver a pasar eso. Van a volver a pasar esas mezclas. Y se va a ver eso como, se va a empezar a ver como común. Mire, la razón por qué la gente no está lista a aceptar estas cosas, ¿saben por qué? Nada menos hace 2 días atrás, yo no sé si ustedes lo miraron en las noticias. Ustedes lo vieron, ¿verdad? Que en la China, ¿fue dónde? ¿Fue en la China? Cerca de un aeropuerto. Se miraron luces como de extraterrestres y así lo pasaron en el internet. ¿Ok? Se vieron unas luces. Pero piensen en esto, hermano. Después salieron los gobiernos y dijeron de que eran prácticas militares, ¿verdad? Y siempre hacen eso. Siempre que aparecen luces o cosas así raras en el cielo y la gente mira, dice, estamos haciendo prácticas militares. Y la gente dice, ok. Pero si se ponen a analizar, hermano, mire, estas luces, las que se han visto, se mueven a una velocidad de que el hombre no ha hecho un avión o un aparato, como le quiera decir, para que se pueda mover a esa velocidad. Tienen algunos que se mueven muchísimo, tienen unos que se mueven muchísimo rápido de lo que usted se imagina. Ya están teniendo esa tecnología. Y quizás por eso ellos pueden disfrazar la verdad. Pero en realidad la manera como se miran estas que cruzan el cielo, no las hay todavía, hermano. Porque la gente, sí, parte de eso. Mire, hermano, a la gente si se la tiene en ignorancia, se la controla, hermano. Y si se le dice la verdad, van a querer, ¿por qué no nos han dicho? ¿Por qué no le dicen a la gente de todos estos lugares que tienen secretos en los desiertos, donde tienen cosas de las que han caído? Porque las hay, hermano. Yo no sé si ustedes lo creen o no, pero las hay, ¿verdad? Entonces, ¿existen estas cosas y estos seres? Sí. ¿Bajan a nuestra tierra? Sí. ¿Y qué es lo que pasa cuando quizás un científico, una persona que fue testigo ocular o que está relacionado,
¿Qué es lo que hacen los gobiernos siempre? El punto es que no lo podemos negar, hermano. No podemos cerrar nuestros ojos de que estas cosas suceden. Entonces, ¿quiénes son estos seres? Entonces, tienen que ser seres que están en rebelión, que se han salido de su orden. Porque si nosotros creemos en las Escrituras y creemos que tenemos un Padre Creador, y que no podemos pensar de que esas cosas están fuera de su control. Entonces, ¿por qué Él está diciendo que Él está en control de todo, verdad? Pero no estaba en control de los malaj que nos enseñan las Escrituras que se rebelaron, y se rebelaron, ¿verdad? Entonces, el hecho que está diciendo que sí sabemos y entendemos que Él está en control, es que podemos mirar, es que Él permite que estas cosas pasen con un propósito. Acordémonos que uno de los propósitos por los que Él permite que esas cosas sucedan es para que se deje ver el corazón de las personas. Como el Padre le dijo a Israel, voy a dejar a esos en la tierra que ustedes no quisieron sacar para que ellos mismos sean de prueba si ustedes me van a seguir o no. Él tiene que hacer eso, hermano. Y usted quizás lo haría. ¿Cómo puede comprobar usted, si usted, digamos, fuera un dueño de una compañía y usted, sus empleados, quizás duda de ellos porque las cosas se les están perdiendo? ¿Qué es lo que algunos quizás a veces hacen, hermano? Dejan las cosas por allí y se ponen a ver quién es el que va a llegar a agarrar y meter mano. Porque es la única manera de darse cuenta quién es el que se está robando el queso. ¿Cuál es el ratón? Es la única manera. Las 7 leyes, hermano, ¿por qué vamos a parar? Las 7 leyes, los 7 mandamientos, son los 7 mandamientos que se encuentran en la parashá de Noé. Son 1, es la prohibición a la idolatría y es el mandamiento negativo número 1. Fíjese, es el mandamiento negativo número 1, la prohibición a la idolatría. El segundo misbot que se encuentra en esta parashá es bendecir el nombre del Padre, que es positivo número 1, mandamiento positivo número 1, bendecir el nombre del Padre. Y que tiene una contraparte. La contraparte es que no se puede blasfemar el nombre del Padre. Recordémonos que a veces de un mandamiento se derivan 2. Y este tiene doble contraparte, pero como se está tomando ahorita aquí, es la parte positiva, que es bendecir el nombre del Padre. 3, prohibido asesinar. Y ya hemos explicado que es diferente de matar. No es lo mismo asesinar que matar. Porque usted puede matar para defender su vida y usted no está asesinando. ¿Está claro? Bueno, luego que ya se los explico. Prohibido asesinar. Número 2. 4. Prohibición de pecados de inmoralidad sexual. Negativo número 3. Prohibición acerca de pecados de inmoralidad sexual. Negativo número 3. Número 5. Prohibición al robo, no a los ratones. Ok, el 6. Establecer cortes de justicia. Y este es el mandamiento positivo número 2. Dije que prohibición al robo era negativo 4, ¿verdad? Prohibición al robo es negativo número 4. El 6 es establecer cortes de justicia. Positivo número 2. Y el mandamiento número 7 de esta parashá es la prohibición a comer sangre. Negativo 5. No comer sangre. Prohibición de comer sangre. Negativo número 5. Estos son los 7 mandamientos, los misbot, que estos son las que son conocidas como las leyes noaicas. Cuando usted examina, hermana, cuando usted examina lo que el Padre le está diciendo a Noé, después de que sale del arca, lo que le está diciendo que espera que él haga, usted no va a encontrar estos mandamientos así, 1, 2, 3, 4, 7. Hay como 3 solamente que son específicos. Los demás se deducen del texto. Mire, cuando yo les digo el mandamiento 1, 2, ese no es el nombre del mandamiento, hermano. Mandamiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no tiene nada que ver con positivo 1, negativo 2. Acordémonos, ¿ok? Para que aprendamos a hacer esa diferencia. Es nomás porque hay que presentar un orden, el 1, el 2, pero no es que... Ok, hermanos, miren, se acabó el tiempo. En el capítulo número 10, y no cubrimos en realidad lo que quería cubrir, no hay muchas cosas, porque en el capítulo 10 de esta parashá se encuentran las... Ustedes saben de que siempre hemos entendido por la Torá de que el padre de los hijos de Jacob, de la descendencia de Israel, escogió de acuerdo a sus familias las 70 naciones, ¿verdad? ¿Se recuerdan? La Torá nos enseña, y un salmo enseña, de que de los hijos de Noé, es que se apartaron las 70 naciones. Que en el capítulo 10 de Génesis, ahí están esas 70 naciones. Porque usted y yo decimos, ¿cuáles son las 70 naciones? Originales. Están en el capítulo 10. No está fácil encontrarlas, hermano, porque pues va quizás a repetir algunas o va a pensar de que está así otra. Pero le voy a dar, mira, hasta la nación número... Voy a terminar hasta donde está Nimrod. Nimrod es la número 26. En el capítulo 10, los hijos de Jafet, todos son descendientes de Noé, hermano. La nación número 1 es Gomer. Ahí está en el verso 10.2. Gomer es la nación número 1. Magot, ya no les voy a decir número, nomás las voy a ir mencionando, hermano. Gomer, Magot, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Askenaz en el verso 3. Rifat y Togarma. En el verso 4. Elisa, Tarsis, Quitín y Dodaín.
Hasta ahí son 14 naciones. Son 70, son muchas, hermanas. Y no espere que le va a poner el número ahí. Yo tenía pensado escribirlas, pero no he tenido tiempo para poder hacerlo y dárselas en una lista. Ya estas son, y ahí están los versos. Ahí usted la puede leer, buscarlas, y ahí están. Que reconoce él son las que están establecidas en capítulo, o las que de ahí se derivaron. Las gentes que salieron de esos pueblos y que se fueron de diferentes lugares, esas son las que él va a reconocer como esas 70 naciones. Las historias de algunas cosas que yo les estaba hablando acerca de las mezclas, hermana, de los malaj con las hijas de los hombres. En el recuento del libro de Bereshit no nos lo explica de esa manera y por eso se presta para darle una interpretación diferente. Pero ustedes ya tienen este libro, ¿verdad? El libro de los jubileos. Si se va al capítulo 7 aquí, si ustedes sí lo tienen, ya lo compraron. El de Enoc ya lo tienen. Y en el capítulo, creo que es aquí el 10 de jubileos, empieza a explicar aquí de los demonios. Que los demonios, esos espíritus de demonios, fueron el espíritu que salió de los cuerpos, de las mezclas de estos seres, de los Nefelín y de las hijas de los hombres. Porque en el diluvio murieron. Pero obviamente todo cuerpo, ya sea mezcla o no sea mezcla, hay un espíritu dentro de toda carne tiene un espíritu. Entonces, estas carnes de estas mezclas tenían un espíritu, pero ya ese espíritu no era igual que el suyo y el nuestro. ¿Sí me explico? Ni era igual que el espíritu de los que se mezclaron con ella, que los Nefelín. Como fue una mezcla, de ahí fue donde salieron los que se conocen, algunos los que conocen como demonios, de esa mezcla. Y fueron algunos que aquí está diciendo que el padre les dijo, porque andaban destruyendo, le dijo, hey, si no los van a destruir toda la tierra, y los encarceló. Le dijo, pero déjame una 10ª parte. ¿Se recuerdan que le dijo? Déjame de una 10ª parte para que yo pueda hacer justicia, porque mira la maldad de los hombres. Se tiene que hacer alguna clase de justicia. Déjame un 10%, le dijo. Y Pedro habla en los relatos que está contando aquí, en este libro, los jubileos. Y Pedro también dice eso, que fueron encadenados, dice. Y muchas citas que dimos en el año pasado, hermano. Mire, algunas de las cosas que quizás quería tocar, como algunos de ustedes no estuvieron aquí el año pasado, como usted y ella, tenemos, ese CD lo tenemos, el de Noah, porque yo lo tengo, entonces lo tenemos que tener.